bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puede que estés a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual estaremos conectados ya en un par de minutos a través de la sala de chat de Desde tu Mirada. Únicamente debes de ingresar a la sala de Desde tu Mirada. También puedes conectarte con nosotros en el Twitter, @Desde tu Mirada, o hacernos llegar tus mensajes a través del WhatsApp al teléfono celular 333-822-3208 en cualquier parte del mundo en la que te encuentres. Y bueno, pues el día de hoy estamos, como de costumbre, tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para continuar con este tema acerca de culpa o persecución. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, ya el día de ayer íbamos haciendo una diferencia muy general entre el sentimiento verdadero de culpa y este sentimiento de persecución que de alguna forma antecede a la culpa, ¿no? El día de ayer yo comentaba que podemos ir viendo cómo se va escalando evolutivamente, digamos, el psiquismo, cómo se va complejizando y bueno, pues todos pasamos por un momento en el que lo que experimentamos no es culpa como tal, sino un sentimiento de persecución, un sentimiento de que algo malo nos va a suceder como consecuencia de esto que hemos llevado a cabo, incluso que hemos llevado a cabo en la fantasía, porque por el tiempo, digamos, que prevalece este tipo de pensamiento, también se encuentra presente el pensamiento mágico. El pensamiento mágico también, el día de ayer comentábamos un poco, ¿no, José Luis? Tiene que ver con esta fantasía de que las cosas que pasen por mi cabeza también tienen un peso para hacer que le sucedan cosas a las personas o que les dejen de suceder cosas a las personas, ¿no? Esta forma de pensamiento, muchas de estas formas más primarias, muchas de estas formas más básicas de pensamiento, quizás al escucharlas uno puede pensar, bueno, pero eso es algo que ninguna persona adulta puede tener, ¿no? Porque a menos de que sea un caso evidente, muy, muy evidente, ¿no? De algún trastorno mental, pero verdaderamente prevalece en la cabeza de muchas personas y de hecho se encuentra escondidilla en mayor o menor medida en la cabeza de todas las personas, ¿no? Este tipo de pensamiento mágico de pronto puede llegar a surgir, en mayor o menor medida, por supuesto, dependiendo de qué tantas nuevas herramientas hayamos tenido oportunidad de ir recogiendo en el transcurso de nuestra historia, ¿no? De nuestro camino. Habrá personas adultas que siguen rigiéndose tal cual con esas formas básicas únicamente. Y bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de la paranoia, ¿no? Que si hablamos de este delirio de persecución, directamente nos llevaría a hablar de la cuestión de la paranoia. Ahí se ve claramente como, bueno, no tan claramente, ¿no? Sí es un poco rebuscado, pero clínicamente sí se puede ver muy claro cómo todas las pulsiones agresivas, todas las pulsiones inapropiadas, entre comillas, inaceptables para la persona, son colocadas en algún agente externo que luego es el que va a venir a ejecutarme o luego es él quien va a venir a hacerme algún daño. De esta manera muy primitiva el psiquismo intenta desembarazarse de esas emociones indeseables y al mismo tiempo castigarse por haberlas tenido en algún momento.
Ujú. Digamos que es uno más de los mecanismos con los que va funcionando nuestro inconsciente, porque dentro de este tipo de manifestaciones como que inmediatamente queremos brincar a entenderlo desde lo consciente, ¿no? No, bueno, pero es que yo no hago eso. No, bueno, es que yo me siento de tal forma, pero no es de tal, no es así como tal vez lo estoy escuchando, ¿no? Como le digo, hay que entender que estas partes son manifestaciones inconscientes de todo lo que va sucediendo dentro de nuestra fantasía. Y esto es bastante interesante porque, bueno, justamente Freud en sus primeros estudios psicoanalíticos, se topa con la histeria y cómo realmente antes se tenía esta idea y todavía hay muchas personas que, bueno, pues, definitivamente no están en lo absoluto enteradas o informadas más bien sobre cómo sobre cómo se han hecho estudios en psicología y se pensaba antes, en esos tiempos, hace ya más de 100 años, que para que hubiera una enfermedad mental debería de haber sucedido un trauma. Y se pensaba que, por ejemplo, las personas que manifestaban histeria conversiva, eran estas personas que les daban desmayos, que se quedaban sin poder mover las piernas, que se quedaban ciegas o que simplemente entraban como en unos ataques del estilo epilépticos, como lo podían entender en esos entonces, era todo alrededor de un trauma sexual en la infancia. Y se descubre con mucha sorpresa que no era necesario que hubiera un trauma, no era necesario que hubiera un abuso en específico para tenerle una palabra más exacta, ¿no? Porque el trauma ocurre de una manera distinta, sino de que la histeria se podía presentar, más bien se presenta como una enfermedad de representación. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos enfermar bajo las propias fantasías infantiles. No es necesario que suceda algo, solamente que se tenga la fantasía de haber vivido algo. Esto es bastante interesante, como le digo, porque Freud en un principio dice, mis pacientes mienten, pero no mienten como tal, no es que lo digan sabiendo que están mintiendo, sino que la experiencia se vivió de esa manera. Pero lo único que nos podríamos llegar a encontrar en ese sentido es el deseo de que hubiera existido una experiencia así. Son situaciones bastante llamativas, pero que nos dan a entender un poquito el poder de la culpa, el poder de nuestro superyo, el poder de nuestro aparato psíquico, realmente tanto para construirnos como para enfermarnos. Entonces, cuando estamos hablando de culpa, necesariamente hablamos de un proceso inconsciente que se manifiesta en la conciencia hablando del remordimiento. Pero la culpa tiene que ver con un equilibrio en lo moral interior de nosotros, ¿no? No es por decir yo soy culpable de, sino siento culpa. Algo hice. Y por ahí podríamos pensar sin equivocarnos. Si sentimos culpa, algo hicimos. No necesariamente por haber incurrido en el acto, sino algo hicimos alrededor de nuestras fantasías que nos está haciendo sentir culpa. Esa culpa nos puede ir moviendo hacia muchas otras enfermedades, nos puede ir moviendo hacia muchas otras circunstancias que nos acaban atrapando en un ciclo, pensémoslo como si fuera un círculo vicioso. Yo tengo un deseo inapropiado, siento culpa por ese deseo inapropiado, como si lo hubiera ejercido, como si lo hubiera hecho, y entonces tengo que expiar mi culpa. Tengo que buscar alguna manera de lidiar con esa culpa de haber hecho algo malo. Pero fíjese cómo en ningún momento cruzamos la línea. La línea solamente se cruzó en nuestra fantasía. Pero con eso es más que suficiente para desorganizarnos. Con eso es más que suficiente para enfermarnos y empezar a reaccionar ante esa culpa. Empezar por ejemplo, podríamos pensarlo como en un síntoma histérico o en un síntoma obsesivo. Vamos a estar hablando de esto a lo largo del programa, así que quédese con nosotros. Vamos a un pequeño bloque comercial y ahorita regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de culpa y persecución y la diferencia básica entre esto. Realmente poder hablar de este tema y poder pensar en este tema no va, y en verdad que en ninguno de los temas que hablamos acá, no va en el sentido de sacar como una recetita o de pensar, entonces las cosas deberían de ser de tal o cual modo, porque no depende de algo que nosotros, digamos, conscientemente podamos elegir, ¿no? No se hace una elección
de esto, de si vamos a sentir culpa, si vamos a estar con nuestra conciencia moral más arraigada a algún agente externo, etcétera. Más bien es para entender, para identificar, quizás eso podría tener bastante utilidad, y también para saber cuál es el proceso, como cuál es el mecanismo que lleva a, ¿no? El día de ayer íbamos comentando y por ahí nos hacían alguna participación a propósito de el miedo impuesto en cuestiones religiosas, ¿no? A propósito del castigo que podría haber, etcétera. Y bueno, en verdad que si nos vamos a ese plano, en la mayoría de las religiones casi todos se castigan, ¿no? Y estábamos tratando de pensar un poco en estas formas de educar. Yo comentaba, hay una utilidad de orden en la disciplina y hay una utilidad de conciencia. El orden es relativamente fácil de lograr, ¿no? Se puede, sobre todo a través de la coerción y a través justamente del miedo, es muy sencillo mantener como dominada, en especial a una masa muy grande de personas, ¿no? Una noticia sale, por ejemplo, ¿no? Alarma de tal cosa, está esta enfermedad peligrosísima y entonces ya nadie sale de su casa, ¿no? Realmente no nos podemos investigar si en verdad son significativas esas cifras, en relación a qué están sacando esas cifras, de dónde. No, realmente es casi inmediato, ¿no? Entra esta persecución, ahí sería persecución. Pero estas formas no generan ningún tipo de conciencia, porque cuando nosotros tenemos cierta conciencia, sí, en efecto, digamos, estas reacciones más inmediatas y más básicas también pueden ser muy útiles, ¿no? Entre que sí, que no, entre que investigo, me informo, etcétera, pues por si acaso, a lo mejor habrá que tomar algunas precauciones, ¿no? Ya si después me doy cuenta que no era más que una nota amarillista, bueno, pues ya podré proceder de otra forma, ¿no? De otra manera. Pero el tener un criterio, el tener conciencia, poder cuestionarnos, nos lleva a indagar, nos lleva a cuestionarnos el porqué de las cosas, a desmenuzar. Y esta actitud puede llegar a ser muy estorbosa cuando se está tratando de organizar algo. Lo podemos pensar, por ejemplo, organizar un país, organizar una comunidad, etcétera, pero es más directo y más sencillo, pensándolo en organizar una familia simplemente, ¿no? Si tú vas poniendo normas muy estrictas, a lo mejor aplausibles, pero estrictas, y traes a tus hijos muy a raya, probablemente se va a mantener un orden, ¿no? Llegan a tal hora, hacen tal cosa, desayunan, comen, cenan, etcétera, hacen sus tareas, tienen X o tal calificación. Pero cuando un niño o un joven empieza a preguntar, ¿pero por qué esto? ¿Por qué tengo que ir yo también a visitar a la abuela? Porque es tu abuela. Eso no es una razón, eso no tiene sentido, ¿no? Bueno, pues porque la queremos mucho y, ay, pues yo no la quiero tanto, ¿no? Yo prefiero quedarme con mis amigos. Y entonces, como qué decimos, ¿no? Ahí, digamos, nada más en ese grupo pequeño, digamos como casi la célula más básica de lo que sería una comunidad, una sociedad a gran escala, es complicado, nos exige mucho más esfuerzo y nos exige también un proceso de pensamiento a nosotros mismos. Cuando nos preguntan eso, también tendríamos que cuestionarnos, ¿y en verdad por qué tiene que ir si él no quiere?
verla, ¿no? ¿Qué chiste tiene que vaya si no tiene ningún deseo de hacerlo? Pero nos da flojera también a nosotros. Es mucho más sencillo decir porque así es, ¿no? Porque yo digo, y esto no genera ningún ligamento lógico, ninguna secuencia lógica, que eso, la lógica, es lo que las personas después se podrían llevar para sí y les podría generar una conciencia moral basada en su propio criterio, no en un agente externo. Fíjate, Gaby, tenemos ya participaciones por nuestro WhatsApp. Les recuerdo, el número es 333-822-3208 y nos están haciendo llegar una participación que, ay caray, se acaba de apagar esto. A ver, un segundito, ahí está, listo. Nos dicen, un amigo psicólogo me comentó algo como lo que dijo usted, es donde ya de adultos se nos crea una neurosis. Como de niños se nos dice que ciertas cosas son buenas y en nuestra experiencia personal es todo lo contrario, y de ahí surge ese pensamiento mágico infantil, destructivo o creativo. Gracias, felicidades por el programa. Felicidades por su programa. Es de alguna manera, ¿no? Es, digamos, no porque se nos diga o no se nos diga, sino que pensándolo un poquito más a profundidad, lo que nosotros heredamos de nuestros padres, de alguna manera en sí, de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, se dice que es el superyo, que el superyo es transgeneracional, pero no tanto porque se nos venga en los genes, sino porque es algo que se enseña sin decirse. De alguna manera son estas normas sociales, esta manera de calificar nuestros actos morales, no necesariamente porque nos digan esto está bien o esto está mal, no porque nos digan es que copiaron un examen está bien o copiaron un examen está mal, ¿no? Sino en cómo nosotros vamos viendo que nuestros padres actúan. Pensemos en algo muy sencillo, ¿no? Que a todos los niños se les dice y que hay mucha preocupación a veces por esto, en los adolescentes también. No digas mentiras, ¿no? Decir mentiras está mal, pero decir mentiras está mal cuando nos dicen mentiras a nosotros. Pero cuando nos escuchan a nosotros decirle mentiras a alguien más, entonces ¿qué pasa? ¿Eso está bien o está mal? De alguna manera eso es algo que se puede llegar a nombrar como pensamiento esquizofrenizante. No porque nos vaya a ser esquizofrénicos esto específicamente, sino porque son mensajes contrarios, ¿no? Entonces, si está mal mentir, ¿por qué tú mientes? ¿No? Y bueno, ahí es así como ese momento en el que se ponen en jaque los padres, ¿no? Bueno, es que, ¿cómo le explico? ¿No? Es que, y de repente ahí también nos vamos encontrando con que alguien dice, bueno, es que en la familia no se vale mentir, ¿no? En la familia no se vale mentir. Pero fíjese cómo esto ya nos va dando, como le digo, mensajes contrarios, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo malo de mentir? Es malo mentirle a las personas que son de mi familia, pero no es malo mentirle a las otras personas. Entonces, como decimos por acá, está bien mentir, ¿no? En ciertas circunstancias. Cuando realmente el valor de la verdad no tendría que ir por ese lado, ¿no? Sino tendría que ir con la honestidad, no con mentir o no mentir, sino con mantenerse en la verdad, mantener un diálogo cierto de lo que está pasando, porque si no, se empiezan a hacer estos embrollos. Esto tal vez es lo que tú nos vas queriendo decir, que se nos forma una neurosis, ¿no? Que esto nos va creando un pensamiento mágico, podría pensarlo. El pensamiento mágico viene más de otra situación, de otra circunstancia, que esto es algo que ya habíamos hablado el día de ayer, es alrededor de la omnipotencia con la que se vive el niño, de pensar que tus pensamientos se van a hacer reales, que tus sueños se van a hacer reales. Y por supuesto que esto es un rasgo infantil, pero fíjese cómo podemos ver adultos que siguen pensando esto, ¿no? Que tú mientras desees algo con todas las fuerzas y hagas ciertas cosas, esto se va a cumplir, ¿no? Porque tú estás mandando tu energía al universo. Esto es pensamiento mágico infantil también, no porque lo diga un adulto deja de ser infantil, pero ahí podríamos encontrar estas dos raíces que de alguna manera nos generan, como lo podríamos decir, enfermedades que van relacionadas a la culpa. Porque si lo que yo pienso se va a hacer realidad, pues entonces también si pienso algo malo se va a hacer realidad. Y si pienso algo malo y luego por azares del destino llega a sucederle a esta otra persona, me voy a sentir totalmente responsable de lo que pasó. Totalmente responsable e incapaz de haber detenido el curso de acción. Si se fija, esto es lo que de alguna manera nos puede llegar a sentar muy muy fuerte en el piso y hacernos bastante daño. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de culpa y persecución. Tenemos por aquí muchos saludos, muchas gracias a través del WhatsApp. Te recuerdo, el teléfono es 333-822-3208. Y el día de ayer nos quedamos con una participación, llegó ya para el final, para poder darle más tiempo, decidimos retomarla el día de hoy. Anónima nos está compartiendo: descubrí a mi hija de 13 años que le envió a un muchacho fotos desnuda de ella, le envió una foto. ¿Cómo manejo la situación? A propósito, creo que va de la mano un poco con lo que hemos estado hablando estos días, porque en general se habla coloquialmente este tipo de situaciones como moral o los valores que tienen las distintas personas, ¿no? Entonces, bueno, creo que muchos padres buscan inculcar esto en los hijos y de alguna manera lo que llegan a hacer los hijos les sacude también en ese sentido, ¿no? No es algo, es este tipo de comportamientos, digamos, la ramificación que cobre el comportamiento de las personitas durante la adolescencia o incluso en la adultez, no es algo que aparezca súbitamente. Por lo general se asume erróneamente, sobre todo en la adolescencia, que las personas cambian de un momento a otro, ¿no? Y este es un reclamo que muchos padres tienen hacia sus hijos, o incluso las parejas, ¿no? Una vez casándose, es que te convertiste en una persona totalmente distinta luego de casarnos. En realidad no ocurre nada súbitamente. Se va forjando la personalidad, se va inclinando hacia ciertos aspectos que podrían ser notorios desde antes y que podrían ser digamos, como canalizados de distintas maneras, ¿no? Entonces creo que antes que nada, antes que ir de nosotros hacia afuera, digamos, a esta chica, hacia la niña, tendríamos que ir hacia adentro, ¿no? A preguntarnos qué pasa, qué ha sucedido en el transcurso de la historia de esta muchacha, que esto llega a ser plausible, ¿no? ¿Por qué? Ojo, y esto es algo muy importante, no para flagelarnos, porque, y esto es muy, muy importante puntualizarlo cuando estamos hablando de culpa, de conciencia moral, de persecución. La utilidad de la culpa es sensibilizarnos hacia los demás, no volvernos un sádico. En lugar de ser sádico con el otro, entonces voy a ser sádico conmigo mismo y ya, y listo, ¿no? Pues no me sirve de nada realmente. Cuando hacemos este análisis no es para autoflagelarnos, sino para verdaderamente poder encontrar la raíz y poder ver qué modificación puedo hacer, ¿no? ¿Qué he estado haciendo o qué hay en el ambiente alrededor de esta personita que ha facilitado que llegue hasta ese punto? No convirtiéndome ahora yo en un perseguidor, porque hay papás que luego dicen, pues entonces te voy a quitar el celular y te voy a quitar todo y ya te voy a dejar encerrada en un cuarto donde no tengas acceso a internet para que no puedas hacer eso. Es absurdo, porque realmente lo que le provocó eso a la chica, lo que hizo que en su cabeza fuese plausible, no es que tuviese internet, ¿no? Lo pudo haber hecho con una cámara convencional, a final de cuentas. Simplemente está, exacto, en persona. Simplemente está el medio más a la mano. Entonces, hacer este análisis no va en función a buscar culpables y a buscar entonces venganza y cómo con quién voy a quejarme no, sino en verdad cuestionarme que en el ambiente y en el transcurso de la historia ha permitido o ha inclinado a que este tipo de comportamiento tenga lugar, que no ocurre de la misma manera en todas las adolescentes. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar,
pienso que no es que con eso se resuelva, definitivamente no, como les comentaba hace un momentito, acá en verdad no se trata de sacar como la receta, porque no hay tales cosas, pero pienso que sería de mucha utilidad poder hablar con ella luego de que tú misma hagas este análisis, te pongas a pensar en todo lo que ha sucedido y en todo lo que puede suceder después, eh, explicarle por qué no es conveniente que ella haga esto. Es como lo que comentaba hace un momento, ¿no? Es muy sencillo decir, tú no debes de hacer tal cosa. Tú tienes que ir el domingo con la abuela. ¿Pero por qué? Porque sí, porque yo digo, pues en cuanto tenga chance de evadirnos, va a hacer lo que le dé su gana, porque no tiene un motivo, no tiene nada atrás que lo valide. Pero si yo mismo, si yo le doy el motivo, un motivo real, pero para eso yo tengo que encontrar el motivo, tengo que saberlo, tengo que indagarlo, tengo que analizarlo. Entonces esto empieza a cobrar sentido, empieza a cobrar un sentido. ¿Por qué no es conveniente que haga eso? ¿Qué consecuencias le puede traer? ¿Cómo este tipo de archivos pues son para siempre, ¿no? A lo mejor en un momento de emoción hace algo esta chica que queda ahí pues eternamente, ¿no? Además, en ese sentido específicamente, los medios como la red puede representar muchos riesgos cuando no se conocen estos y cuando no se saben utilizar, ¿no? Ujú. Y pensaba cómo nos puede llegar a sorprender este tipo de conductas en muchachos o muchachas, ¿no? Tan jóvenes. Y de alguna forma nos remonta a el pasado. ¿Cómo es que se llevaba este tipo de educación? Porque a mí sí hay algo que me parece como que ha ido de manera progresiva a lo largo del tiempo y tiene que ver con, digamos, tan, qué tan abiertamente están los contenidos sexuales para las generaciones más jóvenes, ¿no? Ahorita podremos pensarlo con el internet, con la capacidad de tomar fotos en cualquier lado. Bueno, antes, imagínense, tomar una fotografía de esa se tendría que haber ido a la farmacia o a los laboratorios fotográficos para revelarlo. Hubiera sido una cosa muy, muy distinta, que también lo pudo haber hecho. Pero creo que acá lo que podríamos llegar a encontrar con este tipo de conductas es justamente un superior extremadamente laxo, ¿no? Extremadamente laxo en qué sentido, con esto que estábamos hablando hace ratito de la culpa, no porque tengamos que sentirnos culpables de nuestra sexualidad, sino porque no se vive con un límite, ni con una, digamos, de alguna manera íntima este aspecto de la sexualidad. Esto llega a ser bastante complicado explicárselo a los muchachos porque siempre el tema de la sexualidad ha sido algo difícil de tratar en todos. Y por un lado tenemos la desinformación y por otro lado tenemos el dejarlos que experimenten y que crezcan con lo que tengan alrededor. Es muy posible, ¿no?, que este tipo de prácticas, por ejemplo, para una muchachita de 13 años, si nos vamos 30 años para atrás, pues fueran inconcebibles, ¿no? O sería rarísimo el caso. Sin embargo, ahorita tú ya no lo estás platicando y no nos estás diciendo se las envió su novio o pasó tal o cual, sino que es a un muchacho, ¿no? Con su parece con su celular, ahorita me imagino, ¿no? Entonces, ahí qué pasa con esta parte del super, qué pasa con esta parte del super yo. No porque tengamos que estar censurados en pensar que eso es algo malo de por sí, sino que no hay un recato en el que tal vez la muchacha diga, yo no quiero compartir esto, ¿no? Tal vez con una persona cuando estemos frente a frente, tal vez haya un acercamiento, tal vez haya algún otro tipo de trato, pero hasta dónde se están insistiendo en estos límites, porque si en esta parte de la sexualidad se llega a manifestar de esta forma, hay muchas cosas alrededor que por supuesto que también acaban siendo afectadas. Y yo creo que esto es lo que tendrías que pensar un poquito más. No tanto por el castigo o por la represión o por hacer algo ejemplar en ese momento, sino qué tantas bases alrededor de los límites y de la intimidad va teniendo esta muchacha. ¿Sí ves? Porque no nada más tiene que ver con
ese momento de la fotografía, sino que tendría que ver con, como ya te lo dijo Gabriela, con todo lo que está pasando en el contexto. Y si realmente para este tipo de manifestaciones es tan fácil que la muchacha responda de esta manera, creo que hay muchos más problemas alrededor que se deberían de estar abordando, alrededor de cómo se va, por ejemplo, acatando la ley, de cómo hay límites, de cómo, hasta dónde llega su intimidad y cómo es que se puede compartir con los otros, y el pudor específicamente, ¿no? Que para una muchachita de 13 años me parece que esto ya está muy adelantado. Vamos a continuar con el tema regresando al bloque del bloque comercial. Regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Tenemos una participación, nos están diciendo: hola, saludos desde Austin. Me encanta el programa, son muy profesionales, aprendo mucho de ustedes y me refrescan la memoria. Yo estudié psicología educativa en la UAQ. Ya hacía falta este tipo de radio en Austin. Yo los escucho desde que empezaron aquí. Gracias por transmitir su sabiduría. Atentamente, AZ. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué gusto. Muy conmovedor escuchar eso y bueno, nos da muchísimo gusto en verdad. Y retomando un poco esta participación del bloque pasado, también que nos da pie a hacer como un cierre del tema que hemos estado tratando el día de ayer y hoy, a propósito de esto, de la culpa, la persecución, en general, aquello de lo cual se va construyendo nuestra conciencia moral y, digamos, las consecuencias que tiene el hecho de que se forme, se incline más hacia un lado que hacia otro, ¿no? Hay ocasiones en las que cuando nosotros estamos únicamente apegados a ciertas condiciones o ciertas normas, porque sí, porque así deben de ser y punto, sin hacer ningún trabajo de pensamiento atrás de ello, entonces esto en muchas ocasiones lo que genera es que las personas vayan buscando como tener la palomita en ese rubro y ya. Era lo que comentábamos el día de ayer, ¿no? ¿Por qué sería plausible o no sería plausible hacer tal cosa? Si yo no me he detenido a cuestionarme eso, entonces lo único que me interesa es, por ejemplo, ser amable, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que debo de ser amable. No es para tenerle una consideración a la persona que está enfrente, no es para escuchar realmente cuál es la inquietud de la persona que tengo enfrente, no es para nada de eso. Si yo me pongo un poquito a pensar por qué tendría que hacer esto, bueno, porque si yo voy por el mundo como desesperadamente corriendo y aplastando a los demás para conseguir lo que yo quiero, difícilmente me voy a dar cuenta de qué hay alrededor mío. Probablemente voy a pasar por encima de muchas personas, voy a dejar de escuchar a muchas personas y esto francamente me va a dejar en una realidad alterada, no me va a dejar en una realidad que únicamente me atañe a mí mismo o a mí misma, que no tiene nada que ver con el contexto real de mi alrededor. Y entonces me voy a llevar unas grandes sorpresas y desilusiones cuando me dé cuenta que las cosas no estaban marchando como yo esperaba. ¿Por qué? Porque vivo inserto en una sociedad. Si yo tengo una idea, por poner un ejemplo, esta idea, entonces yo lo que voy a procurar es escuchar lo que dicen los demás, es tener en cuenta también el bienestar de los que están a mi alrededor, etcétera. Si yo no tengo en cuenta eso, entonces nada más voy a adoptar esta postura así como muy política, voy a asentir, voy a decir buenos días, y igual me va a importar muy poco lo que digan los demás, igual no los voy a escuchar tampoco, pero ya tengo la palomita en el rubro de amabilidad. Entonces, cuando hacemos esto, en las familias, por ejemplo, se habla a veces de un gran recato. No es nada raro, de hecho lo más común es que en familias en donde se exigen radicalmente valores, entre comillas, que van asociados a una
sexualidad absolutamente reprimida, justamente en esas familias surgen manifestaciones que, bueno, uno podría pensar, ¿cómo es posible, no? Si los papás tan persinados, si los papás, bueno, no les permitían ni siquiera estar en una escuela mixta, entonces, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? Ocurrió justamente por eso, porque todas estas manifestaciones que están en el inter, las pasamos por alto. Lo importante es que no haya ningún tipo de contacto sexual que lo importante es que no tenga novio, porque es malo que tenga novio, ¿no? ¿Por qué? No sé, se supone que es malo. Pero si por ahí dentro de la familia hay algún acercamiento, hay algún tocamiento, hay algún tío muy mano larga, eso lo pasamos por alto, ¿no? No, es que ese tío es muy cariñoso, punto. Porque si yo admitiese que algo está sucediendo dentro de la familia, entonces ya no tendría mi palomita en ese rubro. Lo importante verdaderamente de estas cuestiones de la moral no es lo que los otros dirán, que esto es muy en función a la persecución, que van a decir de mí, ¿no? Sino qué consecuencias puede tener esto para mí y para las personas que están a mi alrededor, ya sea que yo las esté criando o ya sea que yo esté creciendo junto con ellos o ellas. Entonces son este tipo de cuestiones las que tenemos que tener muy en cuenta para ver, por ejemplo, en esa situación qué está pasando y qué ha pasado, ¿no? A lo largo de qué tipo de contacto, qué sobreestimulación posiblemente haya existido en la historia de esta chiquita. Y pensaba, Gaby, también en la participación que nos había llegado antes, en donde se nos iba mencionando que se nos enseña de una manera en casa y luego nuestra experiencia personal es todo lo contrario. Ahí es justamente donde hay una falla en el aspecto de la educación, ¿no? Porque no debería de ser así. Porque en el momento en el que se nos está enseñando algo, así como esto que tú estabas señalando, ¿no? Todo el tiempo en una escuela que no es mixta, ¿no? En una escuela de señoritas o en una escuela de muchachos. Todo el tiempo acompañados de nuestros padres o de nuestros familiares, ¿no? De esta manera se nos hace pensar que estamos seguros, de esta manera se nos hace pensar que solamente estamos rodeados de gente buena. Pero esto es mentira, eso no pasa, eso es una irrealidad en la que se nos acaba metiendo. Y si se fija, esto es antidiluviano, el hecho de pensar en que haya estas escuelas solamente para hombres o solamente para mujeres. Realmente dentro en el desarrollo de los niños es extremadamente perjudicial, extremadamente perjudicial. ¿Por qué? Porque ¿a dónde van a parar todas esas pulsiones? ¿No? ¿A dónde va a parar toda esa pulsión sexual? Si se está rodeado de niños o si se está rodeado de niñas. Ahí es justamente en donde más comúnmente suceden los abusos sexuales, en donde más comúnmente están estos aspectos en donde se desvía la formación sexual y todavía nos ponemos con cara de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué sería eso? Pero si tanto hincapié quise en eso, justamente. Justamente, ¿no? Justamente. Y ahí nos da a pensar también cómo ante mayor es el deseo, mayor intenta ser la censura, ¿no? Mientras más vemos este tipo de cosas, mientras más nosotros estamos pensando en todas estas cosas que les van a pasar a los niños, mayor es la censura que intentamos hacer. Pero ahí está entrevisto un deseo de que ciertas cosas pasen o no pasen. Esto realmente está mucho más complejo de entender porque estamos poniéndolos en el tocadero, si se fija. Estamos llevándolos nosotros, porque los niños no van solos. Los niños les gustaría estar con más otras personas, pero nosotros los estamos llevando. Y cuando pasa algo, adivina de quién fue culpa. De nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos haciendo esto. Nos vamos haciendo pensar que era por el bien de los otros, pero realmente cuando es algo tan recurrente, no podemos hacernos de la vista gorda. Y principalmente con esto, ¿no? Digo, pegando una participación con la otra, ¿qué pasa cuando todo lo que se nos enseña de moral en nuestra casa no es cierto afuera, ¿no? Cuando se nos hace pensar que el mundo es distinto. Y fíjese, esto va tanto por un lado para el otro. No es así como que digamos, bueno, es que yo me tengo que malear en la ciudad, yo me tengo que malear en el exterior para entender qué es lo que está pasando. No, sino que no hay un punto de referencia a dónde llegar. No es como que si a nosotros se nos dice constantemente cuando somos niños que no robemos y luego salimos al mundo y vemos que robar es un camino al éxito facilísimo. No es, ay, bueno, mira cómo me estaban diciendo mentiras mis padres. No, sino que no hay un punto de referencia en donde nosotros podamos regresar y decir, bueno, tal vez sí es un camino muy fácil, pero es un camino robado.
¿no? Y yo no quiero tener un camino robado, ¿no? A final de cuentas, yo lo que estoy buscando es otra cosa. Y no importa que me cueste más trabajo, porque yo sé que así como me formaron, puedo vivir más tranquilo. Ese es el punto de referencia que hay, no porque sean distintas las enseñanzas en uno y en otro, sino porque realmente estén interiorizadas de la misma forma, no porque todas mis amiguitas estén haciendo esto o estén tomándose fotos o ya tengan novio, yo debería de tenerlo. ¿Por qué? Porque en mi casa me han dado una base en donde yo sé que hay un camino distinto y a final de cuentas yo no quiero ser como las demás niñas. A mí no me sirve de nada ser como las demás niñas que hacen todas estas cosas simplemente por ir por la borregada, ¿no? Sino que yo voy tomando una decisión porque tengo un puerto al cual regresar. Esto es lo importante justamente de la educación y del superior. Pero bueno, por el día de hoy se nos está terminando el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.